Es tiempo de la narración. Es tiempo de leer libros. A continuación, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Oscura. Publicado por Editorial Suma de Letras. Soy Mariano Osorio. Otoño de 1944. La carreta tirada por bueyes avanzaba dando tumbos sobre la tierra y la hierba en maraña, rodando obstinadamente por el campo. Los bueyes eran bestias en buena condición, al igual que la mayoría de los animales de tiro castrados. El conductor tenía las manos callosas a fuerza de sujetar los estribos. El acompañante, que estaba sentado a su lado, llevaba una túnica negra sobre unos pantalones humildes del mismo color. Alrededor de su cuello colgaban las cuentas de un rosario, perteneciente a un sacerdote polaco. Sin embargo, aquel hombre joven que llevaba vestiduras sacras no era sacerdote. Ni siquiera era católico. Era un judío disfrazado. Un auto se acercó por detrás y les dio alcance en medio del camino lleno de baches. Era un transporte militar ruso que los rebasó por el lado izquierdo. El conductor de la carreta no hizo ningún gesto de respuesta al paso de los soldados y utilizó su larga vara para arriar a los bueyes entre la humareda levantada por el tubo de escape del motor diésel. No importa lo rápido que vaya, comentó una vez que se desvaneció la nube de humo. Al final todos llegamos al mismo destino, ¿verdad, padre? Abraham Setrakian no respondió, pues ya no estaba muy seguro de la veracidad de esas palabras. El grueso vendaje que llevaba en el cuello era parte de una estrategia. Había logrado entender bastante la lengua polaca, pero no podía hablarla tan bien como para hacerse entender. «Lo han golpeado, padre», le dijo el conductor de la carreta. «Le han partido las manos». Setrakian se las miró. Los nudillos fracturados no se le habían curado bien mientras estuvo prófugo. Un cirujano local se había apiadado de él y le restauró las articulaciones medias, aliviando en parte el dolor causado por la superposición de los huesos. Quedó con un poco de movilidad en ellos, más de lo que podría haber esperado. El cirujano le dijo que sus articulaciones empeorarían progresivamente con el paso del tiempo. Setrakian las estiraba durante el día, soportando todo el dolor que podía, en un esfuerzo para aumentar su flexibilidad. La guerra había ensombrecido la esperanza de todos los hombres de llevar una vida larga y productiva. Pero Setrakian había decidido que, sin importar los años que tuviera por delante, nunca se consideraría un inválido. No reconoció la campiña a su regreso, pero ¿cómo podría hacerlo? Había llegado a esa localidad en un tren cerrado y desprovisto de ventanas. Abandonó el campo de concentración cuando se produjo el levantamiento, y lo hizo simplemente para internarse en lo más profundo del bosque. Miró las vías del tren, pero al parecer, los rieles habían sido arrancados. Sin embargo, su huella seguía como una cicatriz atravesando los cultivos. Un año no era demasiado tiempo como para que la naturaleza restañara aquella vía de la infamia. Setrakian bajó en la última curva, no sin antes bendecir al campesino que conducía la carreta. «No se quede por aquí mucho tiempo, padre. Este sitio está cubierto por un oscuro manto». Setrakian ascendió por el camino apisonado. Llegó a una modesta casa de ladrillo situada al lado de un campo de alta hierba, al cuidado de unos pocos trabajadores. El campo de concentración, conocido como Treblinka, había sido construido con un carácter transitorio. Fue concebido como un matadero humano provisional, diseñado para la máxima eficacia, destinado a desaparecer por completo una vez que cumpliera su objetivo. No se les tatuaron los brazos a los prisioneros y los trámites se redujeron al mínimo. El campamento fue camuflado como una estación de tren con una taquilla falsa, un nombre ficticio, Obermayán, y una lista de falsas conexiones ferroviarias. Los arquitectos de los campos de concentración de la Operación Reinhard habían planeado el crimen perfecto a una escala delirantemente genocida. Poco después de la revuelta de los prisioneros, Treblinka fue desmantelado y demolido en el otoño de 1143. La tierra fue arada y se construyó una granja con el fin de que los habitantes locales pudieran entrar para desmontar el lugar.
La casa fue construida con ladrillos de las viejas cámaras de gas. Un guardia ucraniano de nombre Strebel y su familia se instalaron allí como ocupantes. Los trabajadores ucranianos del campamento eran antiguos prisioneros de guerra soviéticos reclutados para el servicio. El objetivo del campo de concentración, el asesinato en masa, había trastornado a todos y cada uno de ellos. Setrakian había visto con sus propios ojos cómo estos exprisioneros, especialmente los ucranianos de origen alemán, a quienes se les asignó la responsabilidad de encargados de sección o de cuadrilla, sucumbieron a la corrupción del campo de concentración, así como al sadismo y al enriquecimiento personal. Setrakian no podía recordar a Strebel simplemente por su nombre, pero sí recordaba con claridad los negros uniformes de los ucranianos, así como la crueldad con que utilizaban las culatas de sus fusiles. Setrakian había escuchado que Strebel y su familia habían abandonado recientemente estas tierras de cultivo, huyendo ante el avance del Ejército Rojo. Pero Setrakian, en su condición de párroco de la aldea situada a unos 100 kilómetros de distancia, también conocía historias que describían una plaga maligna que se había abatido sobre la región aledaña al antiguo campo de concentración. Se murmuraba que la familia de Strebel había desaparecido una noche sin previo aviso y sin llevarse una sola de sus pertenencias. Esta última historia era la que más le intrigaba a Setrakian. Había llegado a sospechar que el ucraniano se habría vuelto parcial, o quizá totalmente loco dentro del campo. ¿Habría visto Strebel lo mismo que él creía haber presenciado? ¿O acaso el vampiro que se alimentaba de algunos prisioneros judíos no era más que un producto de su imaginación? Un mecanismo de supervivencia frente a las atrocidades nazis que su mente se negó a aceptar. Solo en ese momento sintió la fortaleza suficiente para buscar una respuesta. Al llegar a la casa de ladrillo, cuando pasó entre los hombres que labraban el campo, vio que no eran trabajadores, sino pobladores que habían traído sus herramientas para cavar la tierra en busca del supuesto oro y joyas que pudieran haber dejado los judíos tras su exterminio. Sin embargo, lo único que conseguían desenterrar eran alambres de púas y algunos fragmentos óseos. Lo miraron con recelo, como si existiera otro código de conducta para los saqueadores. Es probable que algunos hubieran hecho una pausa para agachar la cabeza, no precisamente en señal de vergüenza, sino como acostumbran a hacerlo los saqueadores expertos, esperando a que él pasara antes de seguir cavando. Setrakian dejó atrás el antiguo campo de concentración y retomó su antigua ruta de escape, que se internaba en lo más profundo del bosque. Después de dar muchas vueltas en falso, llegó a las ruinas romanas que parecían tener el mismo aspecto de antes. Entró en la cueva donde se había enfrentado y destruido al Zimmer nazi, a pesar de sus manos destrozadas, para llevarlo después a la luz del día y verlo calcinarse bajo el sol. Setrakian registró el interior de las ruinas y percibió algo en las huellas que había en las losas desgastadas de la entrada. La cueva mostraba señales de haber sido ocupada recientemente. Setrakian salió con rapidez y sintió una opresión en el pecho mientras permanecía en el exterior de las ruinas pestilentes. Sintió algo maligno. El sol se estaba ocultando en el oeste y muy pronto la oscuridad se cerniría sobre toda la comarca. Setrakian cerró los ojos como un sacerdote en oración. Sin embargo, no estaba invocando a un ser superior. Se estaba concentrando en sí mismo, tratando de aplacar su miedo y de aceptar la tarea que le había sido encomendada: destruir a toda costa al Strigoi. Hasta aquí este capítulo de Oscura.